tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Espacio Abierto. En este martes vamos a hablar de hostelería porque nos visita el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrol y Comarca, Emilio Vázquez Rey. Emilio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de entrar en detalles sobre diferentes problemáticas en las que hoy en día está el mundo de la hostelería aquí en Ferrol y en la comarca, nos gustaría preguntarle por ese local referente en Ferrol que usted regenta, un local que tiene más de 65 años de vida, como es la cafetería Avenida, que todo el mundo conoce, ¿no? Esa cafetería tan emblemática de Ferrol, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo continuar ahí a pesar de la crisis? Buenas tardes, antes de nada. Y bueno, yo creo que el éxito está en seguir la tradición y las costumbres de los que empezaron en este caso, que fueron mis abuelos. Ellos, digamos que vinieron de Miño, no eran de aquí de Ferrol, se vinieron de Miño para acá. Y bueno, les dio tuvieron una avenida antes y en la calle María. La ampliación de la caja de ahorros les llevó a desplazarse y a cambiar de ubicación, que es la actual ahora mismo. Y ahí es donde empezó todo. Empezaron mis abuelos, continuaron mis padres y bueno, ahora sigo yo. Y bueno, creo que lo que intentamos es no cambiar la manera de trabajar, intentamos pues eso, tener pues siempre la misma calidad en el servicio, la misma calidad en la mercancía y bueno, pienso que un poquito con el trabajo y que pienso que con los tiempos en donde digamos que vivimos en Ferrol, al principio tiempos maravillosos que donde crecimos y crecimos todos, y ahora pues cuando nos paramos y nos paramos todos, pues lo que intentamos es mantenernos y bueno, después de tantos años yo creo que con una clientela hecha a lo largo de todo este tiempo, pues pienso que bueno, digamos que nos vamos salvando, pero salvando muy muy justito y bueno, pienso que esperamos que en cualquier momento pues esta situación mejore. Bueno, ¿qué distingue a su local, a su negocio de los demás? ¿Cuál es, digamos, la nota distintiva de la avenida? Hombre, la avenida es conocido por los churros, realmente por el chocolate, los churros y el café, que es, digamos que es digamos que el complemento para cualquier momento del día. No cabe duda que no tiene otro misterio que un poquito estar allí bien situado, toda la vida. La referencia de la Plaza de España fue la entrada y la salida de Ferrol, y cuando dejó de serlo por las obras de la plaza, pues ahora sigue siendo zona de paso ya no de coches sino de peatones y bueno, seguimos ahí. Intentamos dar el mejor servicio, tenemos una plantilla bastante grande de personal y bueno, intentamos que no se note bueno, que las cosas pues no fueron en Ferrol tan bien como nos hubiera gustado todo. Intentamos pelear todos los días por abrir la puerta y cubrir los gastos cuando cerramos de noche. Intentamos pues eso, tratar a la gente con el cariño con el que siempre tratamos y bueno, la cuestión es ir salvando todos los días un poquito pues esa meta que nos encontramos con que, bueno, vivir ahora mismo el día tras día es lo que nos mantiene vivos y, bueno, tampoco podemos hacer demasiados planes porque no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, mira, estamos peleando todos los días, que es lo que nos mantiene vivos. Hablaba de esa reforma, de ese cambio que dio esa Plaza de España, ¿no? Y que vivió también en la avenida. ¿Ese cambio, esa transformación fue beneficiosa o perjudicial para su local? Perjudicial, perjudicial porque cambiamos una plaza con una rotonda, que era realmente donde estaba la estatua, distribuía muy bien el tráfico a lo largo de la plaza, tanto en dirección hacia la carretera de Castilla, hacia el centro por la calle María, la avenida del Rey, la avenida de Vigo. Digamos que era la típica rotonda en donde nunca hay un atasco, porque la plaza era suficientemente grande, con varias entradas, varias salidas. Entonces, pienso que era una plaza muy útil y en donde realmente de ahí podía salir, digo, creo que de cualquier apuro a la entrada, como referencia de entrada de Ferrol, que los que venían de fuera decían, ¿dónde quedamos? En la Plaza de España. ¿En dónde? En el bar de la esquina. Los que salían de Ferrol, oye, vamos a salir unos cuantos, ¿dónde quedamos? En la Plaza de España, siendo puerta de entrada y de salida, pues se vio afectado, evidentemente, por todo ese punto, al ser un punto de referencia, se ve afectado. Las obras, digamos que paralizaron todo eso, el aparcamiento que había, tanto la parada del bus como la parada de taxis, como los paradas de buses que había, lo del Ideal Gallego. Enfrente, todo eso desaparece el coche que puede parar 2 minutos a tomar un café y sube y baja
rápidamente para no estorbar y bueno, pero que tiene ese sitio donde parar. Desaparece todo eso, la plaza se viene a menos, ya no hay nada que hacer, las obras paralizaron toda la actividad de la plaza, fueron muchos años de obras, estamos hablando de 12 años de obras, y bueno, todo eso lo que hizo fue que se empobreciera mucho más la plaza, se separara un poco más, yo creo que el centro de Ferrol del resto, y bueno, el hecho de estar parados tantos años no significa que estuviésemos parados, todo lo contrario, íbamos a menos, porque en el tiempo que nosotros no pudimos hacer nuestro trabajo, digamos que los que sí despegaron fueron los del Muelle, Carretera Catabois, la Avenida Esteiro, entonces a partir de ahí, digamos que fue una zona, yo creo que perjudicada en todos los sentidos, y ahora posiblemente, pues nada, está ahí, forma parte del centro de Ferrol, sin más, pero bueno, tanto con los túneles como lo poco útil que está siendo la plaza ahora mismo, pues pienso que perdimos todos. Bueno, y hablando de perder, se está comentando mucho en los últimos días la normativa de terrazas impuestas por el Concello de Ferrol, que parece que no es muy del agrado de los hosteleros. No sé de qué manera puede repercutir. Hombre, los hosteleros cometimos un tremendo error. Digamos que cuando tuvimos una normativa de terrazas y no se aplicó en su momento, porque bueno, pues la normativa era nueva y había que adaptar un poquito la normativa a lo que es Ferrol. En ese momento, pues tampoco a los hosteleros no se nos exigió digamos que el cumplimiento riguroso de la norma, se nos dejó ir, y pienso que realmente muchos de los hosteleros abusaron de ese exceso de confianza que nos dio el Concello para hacer de las terrazas lo que nos dio la gana. La consecuencia es que una vez que el Ayuntamiento se pone serio, dice, bueno, es hora de empezar a cumplir. A nosotros, lógicamente, la situación se nos hace un poco incómoda, decir, no, es que como si tuviésemos que renunciar a todos los lujos que tuvimos hasta ese momento. Y claro, llega el momento en donde las medidas de las terrazas son las que tienen que ser, el decorado tiene que ser el que tiene que ser, y entonces, a partir de ahora, pues, vamos a hablar por el libro. Es decir, el Concello lo que dice es, vamos a poner un poco de orden en esto. ¿Qué pasa? Lo que le pedimos nosotros al Concello es que el orden que vaya a poner, que lo ponga, pero por zonas. Es decir, no podemos tomar las mismas medidas para la Avenida de Esteiro que para la Avenida de Catabois, que para el Muelle, que para la Plaza de España, que para el centro de Ferrol. Sencillamente, porque las nuevas medidas incluyen pues, un plan de accesibilidad, que ahí es donde ya se plantea el tener que separar las terrazas de las fachadas. Y yo creo que en algunos sitios, si se retiran las terrazas de las fachadas, ya no es que se desabriguen, no es que provoque más ruido, no es que sea más incómodo de servir, es que en el momento es que estorban más realmente con la nueva ubicación que donde estaba antes. Entonces, claro, hay sitios en donde la norma se puede aplicar de una manera y en otros de otra. Lo que se intenta es salvar el mayor número de terrazas posible, lo que se intenta es embellecer Ferrol y que la gente pueda disfrutar, porque a todos nos gustan las terrazas. Lo que queremos es trabajar a gusto, eso sí, manteniendo la norma, que es la que nos guía y la que nos manda el Concello, y ahí es donde yo no creo que nosotros, si antes se nos fue la mano, digamos que abusando un poquito de hacer lo que nos diera la gana ahora, digamos que es cuando tenemos que sentarnos un poco y decir, bueno, vamos a hacer bien las cosas, pero no nos vamos a cerrar en banda, no por nada, sino porque muchas terrazas y con características distintas necesitan un tratamiento distinto, y en cada lugar en concreto, pues yo creo que hay que colocarlas de alguna manera, más que nada por eso, para que no se supriman, y teniendo en cuenta que hay negocios que viven de las terrazas. Hay negocios que en donde prácticamente pasan de estar en las fachadas, pasan para estar en el medio de la calle, pero resulta que en esa calle hay un garaje, con lo que ya no puede haber terrazas, porque si se separan, cumplen la normativa, si hay un garaje dejan de cumplirla, entonces terrazas que tienen que desaparecer, que no sería necesario, que queden donde están, y creo que siga habiendo terrazas, todo el mundo puede seguir viviendo, digamos que tranquilo, y ahí es donde pensamos que, hablando más o menos de ubicaciones diferentes, de plazas distintas, de terrazas, digamos que preparadas de manera diferente, pues pienso que puede seguir habiendo terrazas, puede estar contento el Concello y podemos estar contentos los hosteleros.
¿Y han trasladado esas opiniones, esas sugerencias a la Concejalía de Urbanismo? Por supuesto. María, en este caso, pues, la responsable de todo esto, escuchó perfectamente siempre las peticiones de los hosteleros. La idea era ponernos de acuerdo entre las asociaciones de vecinos, hosteleros y el Concello. Creo que realmente llegamos a un acuerdo tremendo, más que nada con la idea de crear una comisión que hiciera un seguimiento a toda digamos que la instalación de las terrazas, en donde, para empezar, primero, lo que fuésemos sería justos y legales. A partir de ahí, que nos adaptásemos un poco a las circunstancias de cada barrio, y a partir de ahí que realmente no hubiese ningún problema, tanto en la cuestión de licencias, en cuestión de permisos, en cuestión de accesibilidad, en cuestión digamos que de que la terraza forme parte del decorado urbano, y que bueno, que lo que necesitamos es muchas terrazas y llevarnos bien con todos. Bueno, por tanto, habrá acuerdo, es optimista, ¿no, Emilio? Por supuesto, y además lo que sí alabó la disposición del Concello, porque, bueno, desde el primer momento yo creo que además se implicó lo suficiente como para no complicar las cosas, teniendo en cuenta que tal y como está Ferrol, lo de prohibir las terrazas pues sería una situación bastante grave, y bueno, fue sensible el Concello en este sentido para darse cuenta de que esto, si es complicado, no lo vamos a complicar más. Que, por cierto, el tema de las terrazas, usted también preside esa asociación de hosteleros, no solamente de Ferrol, sino también de comarca, varía, ¿no?, en función del municipio y de cada barrio, cada ayuntamiento, ¿no? Sí. No sé si también por la zona de la comarca hay algún tipo de problema en estos momentos o no. Hombre, nosotros podemos tomar como referencia, para montar una terraza, como referencia la del vecino de al lado. Y la del vecino de al lado, ves que en Narón le están permitiendo todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos mirarnos en el espejo de Narón y decir, es que nosotros queremos esto, que nos dejen hacer lo que sea, pero bueno, pero es que Narón es Narón, Ferrol es Ferrol. Nosotros tenemos que adaptarnos a una normativa corregida desde el 2014, y ahora tenemos que adaptarnos. La que quisimos, no hubo alegaciones en su momento, y ahora nos tenemos que adaptar a ella, y bueno, vemos que bueno, lo que están haciendo en Coruña, lo que están haciendo en Santiago, yo veo lo que están haciendo en Pontevedra, en Sanjenjo, veo las terrazas que puedo ver, y veo que hay algunas que están montadas con muy buen gusto, otras digamos que no tan buen gusto, y veo que realmente pues nos gustaría tener pues el sitio ideal, con unos grandes paseos, con unas grandes terrazas, con unos grandes montajes, para trabajar no solo en verano, sino también en invierno. Trabajar las terrazas en invierno, digamos que en una especie de peceras, pero adaptadas también a la ley del tabaco. O sea, se dan una cantidad de exigencias que nos gustaría tener unas terrazas fenomenales, pero bueno, Ferrol es lo que hay, no da más, los barrios son los que son, tenemos que adaptarnos, y bueno, los ejemplos de fuera, pues, hombre, nos viene muy bien para verlo cómo pudimos haber en su momento solucionado las cosas, pero ahora tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Bueno, y por cierto, ¿qué opina de las posibles peatonalizaciones de las calles María y Magdalena? ¿Peatonalizar más calles es beneficioso o perjudicial para la hostelería? Los entendidos en peatonalizaciones dicen que es el futuro, que es el éxito asegurado para el crecimiento de los centros de las ciudades, y bueno, hay que hacerles caso. De todas maneras, volvemos a lo de antes, esto es Ferrol. Y ya están bastantes calles peatonalizadas, todo esto ya empezó desde hace muchísimos años, y bueno, me imagino que todos vamos a querer en su momento tener digamos que un barrio libre de coches, libre de contaminación, libre de ruidos, y en donde se pueda pasear. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos ahora con que es un barrio en donde no hay garajes, donde no hay comercio, hay calles que están absolutamente muertas, la cantidad de bajos comerciales disponibles que no se van a alquilar, el envejecimiento de la población en el centro, digamos que la cantidad de pisos vacíos que hay en el centro, la dificultad que hay para rehabilitar los edificios del centro, todo esto lo que desanima es la vida en el centro. Entonces, si a la poca vida que tiene le sacamos los coches, podemos encontrarnos con que corremos el riesgo, digamos que, de acabar mucho más con esto. Que la solución, planteada desde todos los puntos de vista, sea la de peatonalizar para empezar a recuperar todo esto que llevamos perdido, pues posiblemente sea la solución,
pero la cantidad de coches que hay ahora en el centro, me gustaría que alguien le buscara una ubicación. Estamos hablando del parking alternativo. Estamos hablando de que necesitamos todos esos coches, que son muchos, de la gente que vive, de la gente que va a trabajar puntualmente allí, de la gente que viene de fuera de Ferrol o de la comarca y quiere ir a comprar algo en concreto al centro, en vez de desplazarse a los centros comerciales que ya tienen su propio parking. Entonces, Ferrol necesita su propio parking. Estamos hablando de parking alternativo, estamos hablando de Sánchez Aguilera, del parking, dentro de poco, el de la Plaza de Plaza de Armas va a dejar de funcionar y, sin embargo, ahora mismo creo que es el que más funciona. A pesar de su estado. A pesar de su estado, claro. El de la Plaza de España pues no está utilizado como debiera, más que nada porque tiene una planta entera cerrada. Digamos que el del Cantón se está utilizando. Otra cosa es la comodidad del parking y el de la Madeleine, el de allí donde está la plaza, pues son parkings alternativos, pero claro, no queremos gastar dinero porque no hay plazas de garaje tampoco, no queremos pagar el parking, porque si tenemos un plan alternativo y tenemos en dónde dejar los coches, ¿no? Aunque por desgracia sufran más en la calle, pues bueno, si tenemos que dejarlo que sea cerca de casa, que es a todos los que nos gusta, hombre, pues si a la gente la dejas, metería el coche dentro en el salón, ya. en el salón dentro de casa, y en las cafeterías lo dejarían aparcado al lado de la barra. Pero no puede ser. Entonces, claro, queremos dejar el coche cerca y para eso lo que pedimos es que si hay que peatonalizar, adelante, pero también al mismo tiempo que podemos sacar los coches, buscarlos un sitio en donde meterlos. Peatonalización sí, pero con parking alternativo, una alternativa para los coches. Y no solo el parking alternativo, sino digamos que el transporte, digamos que de los buses. En este caso, una línea de autobuses bien regulada en horarios, bien regulada en ruta y bien, digamos que y la gente bien informada exactamente de los puntos de parada, digamos que de los recorridos, de la frecuencia, y eso es lo que puede animar a mucha gente a utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, sobre todo los que vienen de fuera, que aunque solo sea por la incomodidad de tener que buscar sitio donde aparcar, pienso que el transporte público es una alternativa perfecta. Bueno, hablando de los que vienen de fuera, muchos de fuera van a venir dentro de nada porque se acerca la Semana Santa, una de las épocas en las que Ferrol pues, se llena con esa fiesta declarada de interés turístico internacional. ¿Y cuáles son las expectativas de la hostelería para esas fechas este año? Hombre, hasta ahora fuimos ganando, digamos que afluencia a lo largo de los últimos años. Esperamos que este año pues continúe la tendencia. Nos encontramos con que, bueno, desde que se calificó como de interés turístico internacional, digamos que la repercusión fue muchísimo más grande, digamos que la afluencia de gente fue mucho más grande. Salimos en todos los medios de comunicación, y tanto nacionales como internacionales, atraemos mucho más al turismo gallego, mucho más al turismo nacional y empezamos incluso a atraer mucho más al turismo internacional. Estamos hablando que posiblemente más europeos, digamos que después de países del este empiezan a venir también, empiezan a venir japoneses, en este caso, empiezan a venir americanos. Entonces, claro, cuando ves que te estás abriendo todo el mundo, te da resultado y es un trabajo hecho, digamos que durante muchísimos años. Primero pelear por haberlo hecho de interés turístico nacional, después internacional. Cuando tiene que haber entre una calificación y la otra, tiene que haber no sé si son 4 o 5 años. Y bueno, el seguimiento que hay que hacerle a la Semana Santa, digamos que datada desde hace muchísimos siglos, con el esfuerzo de que se mantenga una tradición, y ya no tradición religiosa, estamos hablando de un valor cultural. Entonces, para que la gente pueda distinguir, que me entiendes, que no relacionen digamos que las procesiones únicamente con la religión y con la liturgia que supone para la Iglesia, digamos que la demostración popular en la calle de los santos en este caso, ¿no? Queremos que esto se valore desde otros puntos de vista, y uno de los puntos de vista que queremos que se vea es como un atractivo turístico, sin ser un espectáculo turístico. Y lo que queremos es que venga muchísima gente, que le dé mucho más valor a esta Semana Santa, y evidentemente si el tiempo nos ayuda puede ser un éxito y si el tiempo no nos ayuda puede ser un fracaso.
¿Y qué le parece que las inversiones desde el punto de vista del concello sean menores que en otros años para esta fiesta? Hombre, me parece que podían igualarse a los de los otros años, porque tampoco estamos hablando de cantidades muy locas de dinero, ¿no? Y podían igualarse porque Ferrol lo merece, es un trabajo hecho durante mucho tiempo, es el momento en donde Ferrol creo que, digamos que se está mostrando al mundo tal y como es, con su belleza de playas, con su gastronomía, con sus tradiciones, con su gente, con sus alrededores. O sea que yo creo que Ferrol, si lo tiene todo, es el momento de venderlo. El momento de venderlo, de ofrecerlo, de publicitarlo y además que todo el mundo sepa dónde está Ferrol, aunque solo sea por su Semana Santa. Tenemos 2 Semanas Santas de interés turístico internacional en Galicia, Vivero y Ferrol. Las dos tienen su respaldo y lo que sí necesitamos es que la de Vivero, que continúe, que superviva, pero que la de Ferrol, que no se abandone en un momento, y necesitamos que el apoyo del Concello, de la Xunta, de la Diputación, de todas las entidades que puedan, que no descuiden en ningún momento la Semana Santa, porque es muy ferrolana, ya te digo, es un valor cultural y una tradición, y lo que necesitamos es, si en un momento en concreto, que además la Semana Santa, estamos hablando de una semana, estamos como mucho 10 días. La preparación dura un año, pero los eventos son durante 10 días, estamos hablando de la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, traducido, ¿entiendes?, a una demostración, digamos que secular, en donde realmente la demostración en la calle, digamos que mueve a muchísima gente. Entonces yo creo que ahí es donde necesitamos todos los apoyos y además todos serían necesarios porque Ferrol sin la Semana Santa sería menos Ferrol. Bueno, y Ferrol sin la hostelería también sería menos Ferrol. ¿Qué sería necesario, Emilio, para finalizar, para dinamizar todavía un poco más, si cabe, la hostelería de la ciudad? ¿Qué es lo que le falta al sector hostelero en estos momentos? ¿Qué es lo que le falta? Hombre, la oferta gastronómica es suficiente, y si hay más es porque realmente vale la pena ofrecer cosas diferentes. Para montar más de lo mismo, yo diría que casi como que no, porque ya somos muchos los que damos las mismas cosas y pasamos, además yo siempre pongo el ejemplo de que tú, vamos a ver, el refresco te sabe igual en un sitio que en el otro, y el café parecido, pero tú escoges el local por algo en concreto. Yo no le pregunto al que pasa por delante de la puerta de mi local por qué no viene al mío y va al de al lado. Y al que viene a mi local no le voy a preguntar por qué vienes aquí y no te vas al de al lado. Tiene que haber una diferencia que le llame la atención a la gente por la que tú te guíes por un sitio o el otro. Entonces, Ferrol hay mucha hostelería y muy buena. Y hablo del nivel de restauración, es altísimo. Cada vez hay chavales mucho más preparados en las cocinas y además casi todos vienen de las escuelas de formación profesional de hostelería, y eso, digamos que es una tranquilidad a la hora de tener que vender Ferrol, es una tranquilidad que saber que podemos, digamos que ofrecer no solo buena materia prima, porque la despensa la tenemos llena de cosas, de productos de aquí, sino que también tenemos buenos profesionales que nos están ayudando a hacer de Ferrol pues, un lugar de referencia dentro de la hostelería. Digamos que cada vez están saliendo negocios nuevos, digamos que negocios con nuevas ofertas, en este caso. Con nuevas ideas, alternativas novedosas, ¿no? Novedosas, sí. Digamos que todas necesarias porque son nuevas en Ferrol. Y aunque solo sea por la curiosidad, queremos ver cosas nuevas, ya que no vamos afuera a verlas, a ver si vienen digamos que las novedades vienen de los de fuera hasta aquí. Los hosteleros estamos muy amarrados al local, en este caso al negocio, y no podemos desplazarnos mucho. Entonces ahí lo que queremos es que vengan nuevas cosas, nuevas ideas, y que Ferrol da mucho de sí. O sea, esperemos que Ferrol pues siga creciendo. Ahora mismo no puede, pero que tan pronto pueda, que siga creciendo. Bueno, entonces, por respecto a lo que le falta, un poco más de clientes, ¿no?, en estos momentos. Quizás. Clientes, hombre, los clientes nos gustaría traerlos, pero cuesta trabajo. Bueno, si hablamos de las cifras del paro, vemos que realmente digamos que no hay clientes, porque tampoco hay dinero, porque digamos que tampoco digamos que hay, no sé, una situación en donde podamos hacer planes. Entonces, si no podemos hacer planes, los negocios ahora mismo están poco menos que estancados, independientemente que haya alguno nuevo, pero lo que sí, se me acaba de ir el santo al cielo,
No, que hay que hacer nuevos negocios, que hay que volver a los viejos tiempos, aunque no sean exactamente iguales, pero sí hacer todo lo posible para que haya clientes, ¿no? En un futuro, Hombre, y hacer todo lo posible para que la la si- gente acuda, aunque con la crisis, como comentaba Emilio, pues es difícil, ¿no? Porque la gente, si no tiene dinero, pues no va a un local de hostelería. Y eso que aquí en España, sobre todo, y en esta zona en concreto, pues sigue habiendo esa cultura, ¿no? hombre, De ir a un local de yo hostelería. siempre digo que los ferrolanos, si tienen dinero, lo gastan. Y además lo gastan en la calle. Y además los ferrolanos son muy festivos. Y lo que necesitamos es vida. Estamos acostumbrados a mucha vida, y la vida es de las calles de Ferrol, digamos que ya por tradición, la Semana Santa, las pepitas, las fiestas de Ferrol, digamos que siempre hubo disculpas para salir a Es la la calle. época de Navidad y La todo, Navidad, sí, 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 siempre sí. hubo disculpas para salir a la calle. Y Ferrol es una ciudad en donde le gusta mucho la fiesta. ¿Qué pasa? Que la situación ahora mismo pues, no está como para andar mucho de fiesta. Y es una pena porque bueno, los que recordamos los buenos tiempos de Ferrol sabemos que esto no tiene nada que ver con todo lo pasado. Y bueno, me imagino que algún día, Dios quiera que pronto, bueno, si se recupera el naval, si volvemos a recuperar un tren que creo que estamos perdiendo, y creo bueno, que las cosas no se complican más todavía, pues, aunque sea despacito, posiblemente podamos ir viendo un poco de recuperación y alegría en las calles, que es la que nos da de comer a los hosteleros y es la que da vida a Ferrol. Pues ojalá, ojalá que eso mejore, que es lo que todos deseamos y sobre todo que sea lo antes posible para todos. Emilio Vázquez Rey, gracias por acompañarnos y muy buenas Muy noches. buenas noches. A ustedes también, como siempre, gracias por estar ahí. Recuerden que pueden ver este programa en nuestra página web tvferrol.es o visitando nuestro canal a la carta de YouTube. Como siempre, gracias por acompañarnos y que pasen una muy buena noche. Hasta mañana.